A lo largo de la historia, los eventos de índole masivos, ya llámese olimpiadas o mundiales de fútbol o certámenes de belleza, han servido como una excusa perfecta en la cual los gobiernos o los estados tienen aquel espacio para mostrar sus logros a nivel político, a nivel económico, a nivel social. Y esto es una práctica que prácticamente se inició en el siglo XX, pero voy a pasar las referencias con el siglo XXI, porque en el siglo XXI la lógica ha sido diferente. No ha habido tanta represión, no ha habido masacre y no ha habido sangre. Voy a empezar con el Mundial de Fútbol de Corea-Japón de 2002. Fue que las naciones asiáticas tuvieron la posibilidad de mostrar sus logros políticos y económicos y decir, estamos al nivel de cualquier potencia europea. Ya no se diga los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008, en el cual China prácticamente vaticinó su puesto beligerante que tiene en la actualidad como la segunda potencia mundial. En el Mundial de Sudáfrica de 2010, Sudáfrica tuvo el chance de lavar sus culpas de aquel episodio tan oscuro que se llamaba Apartheid de la historia sudafricana, en la cual, para aquellos que no conocen lo que significa el Apartheid, fue un periodo muy oscuro dentro de Sudáfrica, en la que comprendió creo que desde el siglo XVI, si no me equivoco, hasta el siglo XX, en el cual la población africana tenía limitados los derechos de libre tránsito y prácticamente eran ciudadanos de cuarta categoría, ¿verdad? Pero en 1994 todo esto cambió y pues la reafirmación de aquel cambio se manifestó en el Mundial de Sudáfrica de 2010. Vamos caminando en el tiempo y nos vamos a Brasil en el año 2014, cuando fue sede del Mundial de Fútbol. En aquel momento pues estaba en boga el llamado socialismo del siglo XXI, y era una forma en la cual el socialismo del siglo XXI demostraba diciendo, nosotros también podemos llevar al desarrollo a los países, ¿verdad? Entonces, y así ha ido pasando una serie de eventos deportivos alrededor del siglo XXI. Nos puede pasar el Mundial de Rusia, luego el de Qatar, que ha sido el más reciente, y sí han habido experiencias un poco oscuras, pero digamos que no han sido tan oscuras como lo que sucedió en el siglo XX. Y ahí es cuando pues pretendo hacer mención sobre respecto a estos eventos masivos. Por ejemplo, en 1936 se llevaron las Olimpiadas en Berlín, justamente en el inicio o más bien dicho, en el punto álgido de la Alemania nazi. Y pues obviamente Adolfo Hitler quería en aquel momento mostrar los valores de superioridad de la raza aria. Pues le salió bastante chueco aquel tiro, porque pues uno de los mayores medallistas que rompió récord era un atleta norteamericano y de descendencia afroamericana, o sea, un estadounidense negro fue el que rompió los récords en aquel momento. Claro que dicen de que Hitler al final se tragó sus palabras y terminó felicitando a aquel atleta. Lo mismo pasó en Italia 34, y este mundial todavía fue mucho más amañado, en el cual pues existen, no son teorías de la conspiración, bien dicho, existen teorías concretas en las cuales se menciona de que el dictador italiano Benito Mussolini presionó para que Italia fuera el campeón de aquel mundial. Entonces, si vemos ya, o sea, porque fue en esta época del siglo XX que se inician estos eventos de masa, en la cual los gobiernos del mundo intentan de manifestar su éxito, ¿verdad? Nos trasladamos a Argentina en 1978. Es el primer mundial en el cual Argentina gana una Copa Mundial de Fútbol, y también a la misma vez es sede, pero sin embargo abajo de aquellos estadios gloriosos en el cual se estaba jugando el campeonato mundial, pues abajo de esos estadios había tortura, había extorsión de parte del Estado hacia sus ciudadanos. Eso es Argentina 78, y nos vamos a un ejemplo bastante crudo, que es México 1968. Una semana antes de que se llevara las Olimpiadas de 1968,
en México existió un evento bastante triste y lamentable. Obviamente, como buen país latinoamericano, México tiene aquella desdicha de ser un país corrupto, plagado de irregularidades. Y en aquel momento, pues creo que uno de los grupos sociales más sólidos que intentan de llevar siempre los cambios sociales son los estudiantes latinoamericanos. No importa en qué época estén, los estudiantes latinoamericanos siempre están dispuestos a protestar ante la injusticia de cualquier sistema político opresor. Entonces, en aquel momento, un grupo de estudiantes, una semana antes de que se llevara las Olimpiadas, protestan en la Plaza de las Tres Culturas, o lo que se conoce como Tlatelolco. Yo pasé una vez cerca de esa área, pero no puedo decir lo conozco exactamente. He pasado de manera rápida, pero no tuve el detenimiento. Pero en esa Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco estaba una serie de estudiantes, un buen número de estudiantes, protestando en contra de la corrupción del Estado mexicano. El Estado mexicano no reprimió, porque reprimir sí es una palabra dura, pero creo que para la magnitud de la decisión que tomó el Estado mexicano, la represión creo que pudo haber sido una decisión todavía mucho más loable que acaso la actitud tan lamentable que tomó el Estado mexicano en aquel momento. El Estado mexicano simplemente reprimió, masacró a un buen grupo de estudiantes en octubre de 1968. En El Salvador tuvimos una experiencia similar. En 1973, el gobierno de Arturo Molina tenía como pensado de que en el campus occidental de la Universidad de El Salvador, en el campus de Occidente, había una conspiración comunista. O sea, en la Universidad Nacional del Departamento de Santa Ana había una conspiración comunista. El gobierno de Arturo Molina instala un operativo militar, y este operativo militar, eso fue en 1963, llegaba a la fecha de 1975 y todavía que el operativo militar seguía dentro del campus. Obviamente los compañeros de San Salvador se sintieron molestos y se manifestaron. Dos semanas antes había sido el certamen de Miss Universo en El Salvador, pero el 30 de julio, o sea 2 semanas después de aquel certamen, 30 de julio de 1975, un grupo de estudiantes posterior a la entrega del certamen de Miss Universo, un grupo de estudiantes salen a la calle a quejarse sobre la actitud pues un tanto fascista del Estado salvadoreño. El Estado salvadoreño, igual que Tlatelolco, no reprimió, masacró a una centena de estudiantes universitarios. Y esa masacre fue lamentablemente el preludio a una guerra civil, ¿verdad? El tiempo ha pasado y ha pasado casi 50, son exactamente desde 1975 a la fecha, son 48 años que han pasado de aquel lamentable 30 de julio. Las cosas cambian. Ya no tenemos aquel conflicto de la Guerra Fría, de comunismo versus capitalismo. Hoy vivimos en la posmodernidad, ¿verdad? Vivimos en una cuestión bastante alejada, pero aún así, siento que hablar de un certamen de Miss Universo en El Salvador, por lo menos a mí, que yo conozco muy bien la historia de El Salvador, me trae mal recuerdo, ¿verdad? Pero entiendo que por otra parte los gobernantes siempre intentan demostrar una buena cara sobre lo que está sucediendo en el país. Y pues obviamente el presidente Bukele se siente muy orgulloso de haber controlado el tema del crimen organizado. Es una cuestión que yo pues no puedo dar opiniones muy certeras, pero a nivel general pues, lo aplaudo, porque en mi familia nosotros hemos sido pues víctimas de parte de la delincuencia. Nosotros sufrimos extorsión. Papá tiene un pequeño negocio y mi papá pues fue víctima de la extorsión de parte de los delincuentes, de las maras.
Entonces sería bastante iluso, demasiado idealista el hecho de decir de que estoy en contra de que se hayan procesado a los mareros. Yo estoy feliz con respecto a ese punto. Pero existen otras cosas que yo no puedo opinar porque no vivo en El Salvador. Pero lo que sí puedo opinar es del punto de vista histórico, porque yo conozco muy bien la historia de El Salvador. Y el hecho que yo hago esta pequeña crítica es el hecho de que creo que si el presidente Bukele hubiera querido celebrar el hecho de que ha logrado pues limpiar o quitar buena parte de aquel tumor que tiene el país de El Salvador con respecto a las maras, entiendo que él quiera celebrar eso, de que haya extraído ese tumor cancerígeno llamado maras. Pero por otra parte, pues me parece un poquito fuera de lugar el hecho de que él haya tratado de celebrar con un certamen de Miss Universo, teniendo en cuenta aquel precedente tan oscuro, tan negativo, tan triste de 1975, de aquel certamen de Miss Universo que se llevó en 1975 y que semanas más tarde existió una masacre de estudiantes universitarios, ¿verdad? Eso creo que es lo que lamento, ¿verdad? Pero pues por otra parte, pues sí celebro de que el presidente Bukele pues haya puesto en orden aquel flagelo de las maras. Ahora, para concluir, al final siento que pues este tema del certamen de Miss Universo creo que fue bastante desacertado. Desde el punto de vista histórico, que es lo que yo insisto, es un tema que trae malos recuerdos, por lo menos aquellos salvadoreños que ponemos atención a la historia de nuestro país. Sí, es un tema bastante desacertado se pudo haber elegido otro evento para celebrar el hecho de que El Salvador ahora es un país seguro, pero el hecho de buscar Miss Universo me deja bastante con qué desear. Por otra parte, también había que ver de que la franquicia de Miss Universo está quebrada, debido a que vivimos en tiempos muy diferentes, en el cual pues incluso pues existe una gran apertura ante la diversidad sexual. En aquel momento pues en la primera etapa de Miss Universo era un evento que prácticamente se celebraba la belleza femenina natural, no se celebraba la belleza femenina a partir de los avances de la ciencia, que es lo que sucede ahora. Pues incluso hay candidatas de Miss Universo que ni tan siquiera son mujeres orgánicas, sino que son mujeres que han logrado ser mujeres a través del avance de la ciencia. Entonces eso va combinando un poco. Por otra parte, culturalmente las mujeres, creo que muchas mujeres ya no quieren ser apreciadas por su belleza, sino más bien dicho por su empoderamiento intelectual. O incluso, pues, por ejemplo, se puede ver en las redes sociales a veces por su empoderamiento físico. Muchas mujeres que son peleadoras de artes marciales, ¿verdad? O son fisicoculturistas, o son fitness, etcétera, etcétera. Y por eso les gusta que se les valore. E igual, pues, también aparte de ese cambio cultural que existe, también quiero terminar este video con una frase del artista pop Andy Warhol. Andy Warhol sostenía de que en el futuro, que creo que es la parte que estamos viviendo ahora, cualquier persona tendría sus 15 minutos de fama. O sea, ya no estamos en aquel momento en el cual pues la mayor gloria era salir en la televisión y que la gente te viera a nivel masivo. Hoy es más simple. Hoy cualquier mortal, si hace un video viral o alguna mujer que tiene algún atributo físico muy exótico, puede lograr niveles de audiencia que antes esos niveles de audiencia solo estaban destinados para los usuarios de la televisión. Hoy digamos que con respecto a la cultura de masas, se podría decir de que las redes sociales han llevado la democratización de la cultura de masas. Espero que les haya gustado esta reflexión. En ningún momento yo tengo posición política, más bien yo simplemente me gusta reflexionar algunos temas desde un punto de vista pues independiente o más relajado de lo que se lleva en el mainstream. Este es mi primer video, espero seguir haciendo más videos, espero que les guste, denle like y apoyen, por favor. Gracias.